Hola, hoy vamos a ver cómo se hace este adorno que es un árbol de Navidad en crochet tunecino. Es muy fácil. Empezamos por aquí, aumentamos a los lados y después vamos disminuyendo. No tiene mayor complicación. Yo aquí lo hice con 4 puntos para el tronco. Se puede hacer de un color diferente también, pero bueno, yo tenía así la lana. Y después añadí 8 a cada lado del tronco, o sea, un total de 20 puntos. Y vamos a ver cómo se va disminuyendo hasta arriba. Después, las bolitas se pueden hacer de 1000 maneras. También os voy a enseñar cómo se hacen. Bueno, necesitamos el ovillo de lana con el que vamos a hacer el árbol. Yo lo voy a hacer ahora más clarito para que lo veáis mejor. Yo usé para las bolitas de diferentes colores. Y después necesitamos el ganchillo tunecino, un ganchillo normal para coger los puntos para aumentar los puntos en el lado izquierdo, un ganchillo del tamaño del perlé para hacer las bolitas, aguja lanera para rematar y tijeras. Bueno, empezamos montando 4 puntos, 4 cadenetas para hacer la base. Bueno, 1, 2, 3, 4. Y ya me confundí el ganchillo, pero bueno, da igual. Y ahora hacemos vueltas de punto tunecino simple. Y cerramos. El tronco lo podéis hacer de la longitud que queráis. Y en realidad todo lo podéis hacer del tamaño que queráis. Bien, llevo 3 vueltas y ahora 2, 3, 4 y cerramos 1, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos cogiendo puntos en cada una. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora cogemos en los tunecinos 1, 2, 3 y el último 4. Bien. Y ahora vamos a hacer los aumentos por este lado. Para eso cogemos del centro del ovillo, cogemos el otro extremo del cabo y hacemos lo siguiente. Con el ganchillo normal hacemos el nudo corredizo y en el último punto soltamos la cadeneta que hay en el ganchillo, metemos por aquí y sacamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es la última, y es para que nos queden 8 cadenetas. La última 9 es para rematar. Después todos estos cabos los vamos a rematar con la aguja lanera, ¿de acuerdo? Y entonces ahora tenemos esto y en cada cadeneta cogemos, continuamos la vuelta normal,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerramos normal. $18, $19 y $20. Y ahora ya tenemos los aumentos hechos y vamos a empezar a ver cómo se hacen las disminuciones. La primera vuelta es normal y la segunda, pasada de ida, la primera vuelta de los aumentos me refiero. Pasada de ida normal hasta el final. Y el último. Y ahora en esta segunda vuelta empezamos a hacer las disminuciones. Al principio cerramos 2 puntos juntos y de uno en uno hasta los dos últimos, que también los vamos a cerrar juntos. Estos dos últimos los cerramos juntos. Y ahora, a la siguiente vuelta normal, ida y vuelta, sin cerrar ninguno, dos juntos. Tenemos el primero, que está en estos dos cerrados juntos, y en el siguiente. 2, 3, 4, 5, 16, 17, y estos dos que están cerrados juntos, 18. Y ahora cerramos normal. Uno, de uno en uno, todos, sin cerrarlos juntos en ningún momento. Y ahora hacemos otra pasada de ida normal. Y ahora cerramos otra vez. Es decir, hacemos una vuelta normal y una vuelta con disminución. Una vuelta normal y otra vuelta con disminución. Y las disminuciones se hacen al principio, aquí. Cerramos dos puntos juntos y al final de la pasada de ida. De vuelta, perdón. Y dos puntos juntos. Ahora haríamos una vuelta normal, pasada de ida y vuelta, y después una pasada de ida normal, y a la vuelta cerramos otra vez, al principio y al final, dos puntos juntos. Y voy a seguir haciéndolo hasta que lleguemos al final para que veáis cómo se remata. Aquí nos toca disminución, cerramos dos puntos juntos, 1, 2, 3, 4, y los dos últimos también juntos. Ahora, una vuelta normal. Cuatro, 5 y 6. Y cerramos normal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora cogemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos dos juntos. 1, 2 y 2 juntos. Ya estamos llegando al final. Y ahora normal. 1, 2, 3 y los dos cerrados juntos, 4. Y cerramos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3
4 y cerramos 2 y cerramos 2 y ahora 1 y los dos cerrados juntos, cogemos otro y cerramos estos dos y ya está. Cadeneta para rematar y cortamos. Y ya nos queda, bueno, después esto hay que bloquearlo, y si queremos colgarlo del árbol o ponerlo así más tieso, se humedece con una mezcla de agua y cola blanca y después se deja secar y ya queda totalmente estirado. Vamos a rematar estos cabos. Yo eso lo hago con la aguja lanera. Primero meto la aguja por donde voy a meter la lana, o sea, por donde voy a esconder la lana. Y después meto la lana, tiro de la aguja y acabo antes que con el ganchillo. Y cortamos el cabo. Y lo mismo aquí. Vamos a ir metiéndola por aquí, haciendo unas ondas. Pasamos la lana por el ojo de la aguja, tiramos y listo. Y cortamos lo que sobra. Y con estos dos hacemos igual. Y ya tenemos listo el árbol. De acuerdo. Bien, ahora os voy a enseñar a hacer uno de los adornos. Lo vamos a hacer con perlé del número 5, que es el que tenía yo, pero ya os digo, podéis hacerlo con abalorios, con lo que os dé la gana. Bien, hacemos una anilla mágica. Ponemos así el hilo sobre el dedo, le damos así una vuelta, metemos por aquí el ganchillo y cogemos este cabo. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos una cadeneta y puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, suficiente. Tiramos del cabo de la anilla mágica y cerramos el círculo. Y ahora este último punto lo unimos aquí al principio del primer punto bajo, enganchamos con un punto enano, cadeneta para rematar. Yo dejo bastante hilo, cortamos y detenemos la bolita, que es plana. Bien, tenemos dos cabos y tenemos que meterla aquí. Primero vamos a hacer con el ganchillo, lo metemos por el agujero central y cogemos la hebra con la que rematamos y la pasamos hacia atrás para que quede al lado de la otra. Y así ya tenemos las dos hebras juntas. Y ahora tiramos un poquito del remate y no se nota. Y ahora, donde vayamos a ponerle la bolita, por ejemplo aquí, pinchamos por detrás y sacamos el ganchillo, enganchamos los dos cabos y los pasamos para atrás. ¿De acuerdo? Y ya queda la bola. Y ahora aquí pasamos
uno de los dos cabos por debajo de uno de los puntos de atrás y los atamos. Si lo atamos sin pasar por debajo de uno de los hilos de atrás, de lo que es el árbol, de uno de los cabos, los estamos atando sobre sí mismos y no se van a quedar sujetos. Entonces, los estamos atando a lo que es la base del árbol. Y aquí podéis hacer los nudos que os dé la gana. Voy a dejarlo así y ya queda la bolita puesta. Y ponéis las bolitas que os dé la gana también, de los colores que os dé la gana, y las distribuís como más os gusten. Esto simplemente se corta una vez que los tengáis dejando un poquito y ya está. Bueno, vamos a hacerle así. Bueno, así recién hecho no hay manera, pero bueno, espero que os haya gustado. Aunque no lo necesita, el patrón lo podéis descargar como siempre desde el enlace que hay en la descripción del vídeo. ¡Feliz Navidad!